Capítulo 1271. El cielo ardiente. Jodel estaba observando la ciudad de Task a través de una mirilla de una casa desierta en el castillo de Task. Debido a la diferencia en la elevación, solo podía ver una pequeña área fuera de la puerta de la ciudad. Esta sería la primera fortaleza que tuvieron que tomar después de que estallara la batalla. En esta operación, Mohins avanzaría primero. Sin embargo, esto no significaba que Brian pensara que los Mohin eran desechables. De hecho, se habían ganado esta oportunidad. La regla general en la región más al sur era probarse a sí mismo a través del poder y la fuerza, y obtener recursos a través de las victorias. Jodel era de un pequeño clan en el oasis. A medida que el Silver Stream Oasis se reducía, gradualmente, su clan estaba al borde de la extinción. Esa fue la razón por la que se había arriesgado a sí mismo tratando con los norteños en primer lugar, pero ahora, todos los miembros del clan se habían mudado al puerto de Kirwota, el oasis permanente con el que habían soñado. Fue una recompensa del jefe por la victoria de la batalla contra los clanes Wildwabe y Kutbone. Jodel solicitó unirse a esta batalla simplemente porque quería matar a tantos enemigos como fuera posible a cambio de mayores recompensas. Realmente no le importaba quiénes eran los enemigos. Luchar contra los demonios era realmente mejor que vivir con miedo al hambre, la sed y la incertidumbre del futuro. Jodel creía que la mayoría de los nacionales de arena tenían la misma sensación. ¿Encontraste algo? Alguien le preguntó por detrás. No, excepto que la niebla roja se vuelve más gruesa. No puedo ver nada, dijo Jodel mientras bloqueaba la mirilla en silencio y se daba la vuelta. El que hizo preguntas fue Farid, el soldado más joven de la unidad. Incluso su arma era más alta que él. Una profunda cicatriz recorrió su frente desde su frente hasta la esquina de su boca, haciendo que su joven rostro pareciera un poco grotesco. Jodel recordó su excelente desempeño durante el entrenamiento, a pesar de su corta edad. Incluso a algunos de los guerreros más experimentados les resultó difícil vencerlo. Jodel se sorprendió de que Farid todavía se hubiera hecho un nombre en el pequeño oasis. En realidad nunca había oído hablar de él antes. Hemos estado esperando por 2 semanas, ¿verdad? Farid se quejó. Es tan aburrido quedarse atrapado aquí con cientos de personas. Sir Brian no dijo que los demonios tienen de bebés voladores. Para no atraer la atención de los demonios, tenemos que esperar, respondió Jodel. ¿No has cazado antes? Es común que esperemos durante medio mes para tender una emboscada a un gusano de arena. Sé paciente. De acuerdo con el plan de operación, Ironaxe había enviado alrededor de 2000 personas a la parte norte del castillo de los dientes rotos, donde estos soldados se dispersaron y se escondieron. Otros 1000 soldados fueron enviados al centro de la ciudad en el sur como una unidad de reserva. Su escondite no parecía diferente a una ruina del exterior, pero el interior era bastante espacioso. Su nivel superior se usó para explorar, mientras que el nivel inferior sirvió como residencia temporal. A los soldados se les suministraba agua y comida. Las habitaciones y los baños estaban separados. Aunque había, inevitablemente, algo de olor, era mucho más higiénico que el lugar donde habían vivido durante el evento de caza. Jodel no entendía muy bien por qué Farid de repente comenzó a quejarse. ¿No entiendes? Farid respondió vacilante mientras miraba a Jodel y se apoyaba contra la pared. ¿Para qué crees que se usan estos barriles de hierro? Han llegado los demonios, pero no han hecho nada más que cavar y enterrar. No tengo idea, pero es el invento del jefe. No estoy sorprendido. Había visto demasiadas herramientas y armas maravillosas en el último año. Espero que esto no sea una nueva píldora de la locura, murmuró Farid. Jodel había oído hablar de la píldora de la locura antes. Estaba a punto de pedirle más detalles a Farid cuando alguien asomó la cabeza desde abajo y dijo, tenemos un mensaje desde la retaguardia. Pronto lanzaremos un ataque. Prepárense. Farid dejó escapar un profundo suspiro y dijo, finalmente podemos hacer algo. Me iré de inmediato. Jodel fue más cauteloso. Preguntó cuál es la señal. ¿Es lo que hemos planeado? Eso es correcto, le respondió la misma persona. Cuando escuches la explosión, avanza. Ya era hora, dijo Ironaxe cuando dejó el telescopio y se dio la vuelta. Ahora, conéctalo al poder. Sí, señor. 2 soldados de la unidad de explosión gritaron e inmediatamente comenzaron a operar el generador de manivela. El tercer soldado puso su mano en la palanca. Finalmente, llegó el momento de probar lo que habían estado preparando y planeando durante tanto tiempo.
La niebla roja ya se había extendido por toda la ciudad real del reino de Volfeart. Si el primer ejército continuaba retirándose, los demonios pronto tomarían el castillo del diente roto. Eventualmente, al igual que la ciudad real de Greycastle y Silver City, la ciudad real del reino de Volfeart y el Broken Tusk Castle también se encontraban adyacentes. El castillo de los dientes rotos formó una barrera natural para la ciudad de Tusk. Se dijo que la ciudad del rey permanecería intacta mientras el castillo de los dientes rotos no cayera. Sin embargo, en ese momento, tenían que usar el castillo de los dientes rotos para dar un fuerte golpe a los demonios que habían ocupado la ciudad de Tusk. Ironax se había notado que todos los demonios estaban equipados con un dispositivo de respiración, que era una gran carga para ellos. Excepto por los demonios locos que perseguían a los refugiados, los otros demonios limitaron sus actividades al área impregnada de la niebla roja. Esto le dio al primer ejército una gran oportunidad para lanzar un contraataque. Señor, la unidad de explosión está lista. Hacha de Hierro ordenó fuertemente: enciende los explosivos. Cuando el soldado presionó la palanca, un chorro de deslumbrante destello rojo se elevó repentinamente en el aire sobre la parte norte del castillo de los dientes rotos. Más de 500 barriles de hierro fueron encendidos al mismo tiempo. Llamas doradas iluminaban el cielo y la ciudad del rey. Todos oyeron la explosión del timbre. Sin embargo, esto fue solo el comienzo. En realidad, los barriles contenían los lodos de los gusanos de goma creados por Cahill, mezclados con aceite inflamable y acelerantes como el aluminio en polvo y el magnesio. La mezcla en sí no era peligrosa cuando era sólida, pero cuando se enviaban al aire y se extendían como una niebla, los lodos se volverían fatales. Como los lodos se quemaron de inmediato, la reacción se parecía a una explosión. En una fracción de segundo, el aire alrededor de los explosivos se calentó hasta casi 1000 grados, y las corrientes de aire expandidas inflamaron aún más el fuego. Justo en ese momento, ocurrió la reacción en cadena. Los explosivos deberían haberse caído al suelo. Sin embargo, a medida que la temperatura excedía el umbral absoluto, los explosivos continuaron extendiéndose como un rayo anaranjado rojo y formaron una red gigante sobre la ciudad. Las llamas, asombrosamente, comenzaron a avanzar. Ironaxe también se sorprendió por esta increíble escena. Luego, de repente, se dio cuenta de que la lluvia ardiente había encendido la niebla roja. En un instante, el rayo rojo que se extendía rápidamente se infiltró en el aire, y la red gigante ahora se había transformado en una sombra masiva. Después de eso, hubo una explosión más intensa. La sombra ardiente se rompió de repente cuando una gigantesca bola de fuego se elevó en el cielo, como un pájaro ardiente. El sonido producido por la bola de fuego fue mucho más fuerte que la explosión anterior creada por los barriles de hierro. Hacha de Hierro incluso vio que el aire alrededor de la ciudad del rey se distorsionaba. La tierra comenzó a temblar. Capítulo 1272. Debajo de las llamas. Tan pronto como escuchó la primera explosión, Jodel y su unidad salieron de su escondite de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, tan pronto como salieron en tropel, un auge de orejas llegó desde el norte. El polvo se agitó, y casi cayeron cuando el suelo se sacudió violentamente. Jodel logró calmarse y miró sorprendido a la ciudad de Tusk. Mientras estaba de pie en la tierra baja, solo pudo ver una bola de fuego naranja en el aire mientras el humo espeso subía en espiral. La niebla roja alrededor de la bola de fuego se encendió, y el cielo estaba en llamas. Los Sand Nationals parecían horrorizados. Solo podían pensar en una frase en este momento: la ira de los tres dioses. No tengas miedo, gritó Jodel con los dientes apretados y agitó el brazo. Esta es un arma creada por el jefe para combatir a los demonios. Es a los demonios a quienes no debemos asustarnos. Sus palabras sacaron a todos del trance. Eso es correcto. Este es el fuego del cielo convocado por el jefe. No te detengas ahí, muévete. La unidad volvió a funcionar. La gente salió de detrás de la pared, las ventanas y las casas, derrumbadas. Pronto se unieron al equipo de avanzada y avanzaron hacia la ciudad de Tusk como un maremoto. Jodel estaba corriendo en la parte delantera de la unidad. Aunque se había sometido completamente a la decisión del jefe, todavía creía que los Sand Nationals eran más adecuados para luchar que los norteños, especialmente para los guerreros de pequeños clanes como él, que habían crecido en un oasis árido y habían estado acostumbrados a luchar para vivir. Podía usar no solo los arcos y las espadas, sino también los pedernales. Después
de recibir más entrenamiento de Brian, ahora podía disparar objetivos fijos con precisión y también disparar sobre la marcha. Este fue un momento perfecto para que él demostrara su poder. No solo quería ser el primero en entrar en la ciudad, sino también la primera persona en obtener la victoria. Quería que su nombre fuera recordado por todo el ejército. Sin embargo, cuando las tropas ascendieron y ganaron la muralla de la ciudad de Task, una ola de calor asfixiante lo saludó. Por un segundo, Jodel pensó que había regresado al desierto ardiendo a la luz del sol del verano en la región más austral. Su piel estaba disfrutando del aire ardiente y apenas podía abrir los ojos. Los soldados tampoco podían seguirlo. Toda la unidad fue frustrada por un muro invisible y se desaceleró. Algunos norteños en el frente incluso se retiraron por la vergüenza y se agacharon debajo de la pendiente en un intento de protegerse del calor. Jodel se obligó a avanzar, pero de inmediato se dio cuenta de que algo había salido mal. La bola de fuego en el aire se extinguió. Una delgada hebra de humo aún se estaba enrollando. El grueso velo de la niebla roja ahora faltaba en una esquina, como si una bestia gigante lo hubiera mordido. Había así un área en blanco en el cielo libre de la niebla roja. A través de las puertas abiertas de la ciudad, Jodel vio olas de calor rodar al final del horizonte, y los edificios en el suelo parecían distorsionados después del impacto. Las casas de madera se derrumbaron durante la explosión, sus pilares ennegrecidos brotaron como las garras del diablo. Sin embargo, los demonios no se acercaron para detenerlos o dispersarse en varias direcciones. De hecho, no había un solo demonio en su opinión. Jodel de repente sintió que era difícil respirar el calor abrasador, y su cuerpo comenzó a protestar. Su paso se hizo cada vez más pesado. Maldición. ¿Por qué de repente me debilito tanto? La muralla de la ciudad estaba a su alcance, pero en un segundo perdió todo su poder y su visión se volvió borrosa. Jodel tropezó y luego cayó al suelo. Lo último que vio fue la mirada despectiva en el rostro de Fari cuando este último lo apartó del camino. Esta batalla superó a Iron Axe y la expectativa del Estado Mayor General. Habían esperado que el norte de la ciudad real del reino de Volfert estuviera en llamas. Las llamas no solo habrían quemado todas las casas sino también la niebla roja fuera de la ciudad. Entonces la ciudad de Task se habría aislado temporalmente, y los demonios sin el dispositivo de respiración habrían estado en pánico. Después de eso, la unidad de emboscada debería haber asaltado a los demonios y haber acabado con el resto de los enemigos. Aunque Iron Axe no sabía cuántos demonios habría, según la inteligencia pasada, los demonios normalmente asignarían tropas según la población de la ciudad. Los demonios definitivamente sabían que la ciudad de Task había sido evacuada. Por lo tanto, durante los primeros días después de la aparición de la niebla roja, el número de demonios no debería haber sido más de 500. En otras palabras, el primer ejército debería haber ganado una posición muy ventajosa en términos de número y fuerza. Sin embargo, no confiaban en esta batalla para eliminar a los demonios, ya que los soldados tenían que esconderse en los pasajes subterráneos y las ruinas para evitar el escrutinio de las bestias del diablo. Como tales, no podían usar armas pesadas. No fue difícil reprimir a los demonios con los rifles y las granadas antidemonio, pero fue difícil perseguirlos solo con armas ligeras. El objetivo principal de esta batalla era bajar la moral de los demonios y hacer que se dieran cuenta de que los seres humanos podían contraatacar incluso mientras se retiraban. De esta manera, el ejército podría aliviar el estrés de la unidad en retirada. Sin embargo, la batalla simplemente terminó después de la explosión. El muro de fuego no apareció como estaba previsto. En cambio, las olas de calor como resultado de la explosión que sacudió la tierra impidió a la unidad de emboscada entrar en la ciudad del rey. Muchos soldados fueron quemados e incluso se habían desmayado. Como tal, les fue imposible continuar con la operación. Por supuesto, no necesariamente significaba que habían fallado. Podían imaginar fácilmente cómo se veía el interior de la ciudad a juzgar por el aire caliente del exterior. Ningún registro escrito había demostrado que los demonios tenían mayor tolerancia al calor que los hombres. Lo único de lo que Ironax se sintió arrepentido fue que no pudo ver el resultado de la batalla en el frente en persona. Como no tenía idea de cuándo bajaría la temperatura en la ciudad, tuvo que irse, para evitar quemarse. Señor, todas las tropas, excepto nosotros, se han retirado del castillo de los dientes rotos, dijo Brian mientras salía del cuartel general emocionado.
No había participado en la prueba de la nueva arma, pero recordaría lo que había hecho en esta batalla por el resto de su vida. Muy bien, vamos a retirarnos, dijo Iron-Axe mientras asentía. Creo que no pasará mucho tiempo antes de que los demonios nos noten. No será tan fácil escapar cuando nos persigan. Justo como Iron-Axe había predicho, al día siguiente, una unidad de demonios llegó a la ciudad de Task en las de Bilbest, cuyo líder no era otro que el Señor del Cielo, Ak-Sor. Capítulo 1273, Guile de los demonios. 20 horas más tarde, Ak-Sor recibió un informe que decía que una bola de fuego había estallado en el reino de Volfert, lo que causó un daño sustancial a la unidad de suministro. En ese momento, todavía estaba en una ciudad en el oeste del reino de Everwinter, cuyo señor acababa de jurar lealtad a él. Para ser honesto, Ak-Sor realmente no quería lidiar con algo tan pequeño. Sin embargo, el informe destacó que la explosión fue excepcionalmente poderosa. Así decidió venir a echar un vistazo en persona. Ak-Sor temía tratar con seres humanos, pero él era el único capaz de este trabajo en el frente occidental. No todos eran tan inteligentes como Urshrock, a quienes les gustaría aprender varias cosas, a pesar de que parecían ser inútiles. La mayoría de los upgraded veían a los humanos como personas con poca vida y ciertamente no invertirían su tiempo en aprender su idioma. Sus comandantes eran muy leales a él y eran todos guerreros sobresalientes. Sin embargo, también despreciaron a la humanidad. Probablemente habrían separado a los hombres si los hubiera enviado a negociar con los seres humanos. Sin embargo, los hombres eran animales sumisos y mansos. Aunque eran débiles, eran algo inteligentes. Por lo tanto, podrían reemplazar a muchos demonios inferiores en la etapa inicial de la guerra. Por lo tanto, no era aconsejable exterminarlos inmediatamente. Esto fue en realidad todo culpa de Valkyries. Debería haber sido el Señor Superior perfecto para comunicarse con los seres humanos, pero perdió el tiempo en el estanque de la niebla roja. Ak-Sor sintió que su paciencia se estaba agotando. Sin embargo, cuando llegó a la ciudad de Task, inmediatamente se dio cuenta de que algo había salido terriblemente mal. La niebla roja era extremadamente delgada como si hubiera sido borrada del cielo. La ciudad había sido devastada. Restos de casas y marcos de madera ennegrecidos se pueden ver en todas partes. Cuando se dejó caer, Ak-Sor sintió la alta temperatura y recibió un olor acre. Pronto descubrió de dónde venía ese olor. Un grupo de extraños demonios inferiores se acurrucaron en la calle, despellejando sus pieles quemadas. Al parecer, habían muerto en el incendio. Lo que desconcertó a Ak-Sor fue que no había signos visibles de materiales combustibles a su alrededor, aparte de algunos ladrillos y lodo. Ak-Sor no sabía cómo había comenzado el fuego. Vio más de un demonio inferior quemado. Totolok, lleva a 10 personas contigo y busca el ejército humano. Infórmame inmediatamente, después de que los encuentres. Sí, señor. Siasis, mira este asunto y ve si hay alguien que aún esté vivo. Sí, señor. Los dos actualizados pronto prestaron atención a su orden. Ak-Sor caminó por la calle hacia la zona norte donde su ejército sufrió el mayor daño. Según el informe, una unidad de suministro compuesta por demonios inferiores fue atacada. Estos pobres demonios inferiores, que nunca habían tenido la oportunidad de mejorar, se parecían mucho a los trabajadores y esclavos en la sociedad humana. En ese momento, estaban enviando obsidiana y un estanque secundario de niebla roja a la ciudad de Task, con el propósito de construir un lugar de campamento para los demonios junior y los mejorados. Desde los restos en la escena y la obsidiana dispersada, era obvio que los demonios inferiores sufrieron el golpe mientras trabajaban, ya que algunos de ellos permanecieron en la última posición cuando murieron. El hecho de que no hubiera señales de una pelea indicaba que los seres humanos no habían confrontado directamente a la unidad de suministro. La explosión había terminado tan rápida e inesperadamente como habían ocurrido. De este modo, Ak-Sor juzgó que se trataba de una trampa de los enemigos en lugar del trabajo de un ejército organizado bajo el escrutinio de las bestias de Bogle. Es posible que Totolok no encuentre nada durante esta búsqueda. Este hecho hizo que Ak-Sor se sintiera cada vez más incómodo. Preferiría ver al ejército humano acercarse a él en lugar de esconderse en la oscuridad. Realmente no le importaban esos demonios inferiores, pero no podía aceptar ningún fracaso en el frente occidental. Si la fuerza principal se encontrara con una trampa como esta, el resultado podría ser desastroso.
Sin lugar a dudas, los seres humanos, una vez más, utilizaron el fuego como su arma. Axor estaba familiarizado con el fuego. En las batallas pasadas de la divina voluntad, también habían utilizado el fuego para atacar las ciudades ocupadas por la raza humana. Raramente lo usaban, simplemente porque la niebla roja podía quemarse fácilmente a una temperatura alta, pero fue su primera vez viendo fuego autocombustible, a menos que toda la ciudad se hubiera convertido en un horno. Pero, ¿cómo podría ser posible? Si la humanidad tenía la capacidad de lograr una transformación tan increíble, debe informar al rey del peligro potencial en el frente occidental. Espera, fuego. Una imagen repentinamente brilló en la mente de Exor. Era una imagen que había capturado cuando buscaba los recuerdos de Cabradavi en el reino de la mente. Una brillante bola de fuego estalló en el aire como el sol naciente. ¿Era esta arma lo que Cabradavi había visto? Axor se estremeció involuntariamente. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, la voz de Siasis llegó a él de repente. Señor, he descubierto lo que sucedió. Había 350 demonios inferiores en la unidad de suministro y alrededor de 10 demonios primarios que los vigilaban. No he encontrado a nadie. Eso sobrevivió, pero creo que sé cómo esas vidas bajas hicieron eso. ¿En serio? Entonces dime. Por favor, sígame. Axor siguió a Siasis hasta la muralla norte de la ciudad donde algunos demonios primarios estaban cavando algo. Alrededor de ellos yacen algunos fragmentos de metal negro. Un poco más adelante, Axor vio algunos carros caídos, después de que habían desarrollado demonios simbióticos poderosos y flexibles. Estas maquinarias de guerra de la vieja escuela estaban obsoletas, y solo servían como herramientas de transporte. Mira, dijo Siasis mientras extendía su tentáculo y tomaba un fragmento que estaba claramente fundido. Si los juntamos, podríamos ver aproximadamente la forma de un barco. Estos barcos se extendieron en una línea a lo largo de la muralla de la ciudad, y había alrededor de cientos de ellos. Creo que esas vidas bajas ponen nieve en polvo y materiales combustibles en ellos, en un intento de reducir la retirada de nuestra unidad de suministro, y luego lanzar el ataque. Axor estaba ahora muy familiarizado con las armas de los humanos, y de hecho había obtenido muchas de ellas en esta batalla. Tanto las horquillas de fuego, como los pernos de fuego, requerían materiales combustibles como polvo de nieve para ser efectivos. Eran mucho más complicados que las armas impulsadas por la magia. Debido a esto, la mayoría de estas armas tenían estructuras bastante complejas, que era algo que Axor no había visto hace 400 años. Si esto fue solo un fuego ordinario, ¿por qué causó tanto daño? Señor, el fuego no era normal. Al menos, su temperatura era mucho más alta que la normal. Sin embargo, no creo que fuera autocombustible. La clave, en mi opinión, puede estar en los carros. ¿Qué quieres decir? Axor persiguió. Siasis era un psíquico, por lo que poseía una visión mayor que la de los otros mejorados. Por eso Axor lo llevó al campo de batalla. Cuando se encendió el polvo de nieve, el calor se transmitió a los carros a través de las puertas de la ciudad. Los carros generalmente se usan para enviar equipos pesados en lugar de los tanques de almacenamiento para la niebla roja. Los carros explotaron y rompieron la niebla roja. Siasis siseó mientras agitaba su ágil tentáculo. Sabes que todo se quemaría a cierta temperatura, incluyéndonos a nosotros. Axor se sintió un poco aliviado después de escuchar la explicación de Siasis. No importa qué materiales combustibles fueran, los fragmentos de los barriles gigantes de hierro lo hicieron sentir mucho más estable. Parecía que los seres humanos necesitaban hacer muchos preparativos de antemano para hacer que este tipo de explosión ocurriera. No pudieron lanzar los explosivos a su voluntad. Axor, por lo tanto, creía que estas trampas no supondrían una amenaza para la fuerza principal de su ejército mientras tomara precauciones. Axor ciertamente no pensó que fuera fácil inspeccionar una ciudad ocupada por seres humanos en un corto periodo de tiempo. Suspender el transporte del estanque de niebla roja y los tanques de almacenamiento tampoco detendría una segunda explosión. No podía confiar este asunto a los demonios primeros y los demonios inferiores de mente simple. La mejor manera era que los seres humanos se atacaran unos a otros. Señor, ¿qué debemos hacer ahora? No ingreses a la ciudad todavía. Deja que los hombres nos inspeccionen la ciudad, dijo Axor. Rápidamente, no puedo obtener más demonios inferiores de otras ubicaciones. Deja que el castillo de reflexión de nieve compense la pérdida.
Creo que a Earl Marvaine le encantaría servirme. Además, ¿no deberíamos obtener algunas de las armas de los enemigos? Axor continuó. Muchos nobles se enojan con los hombres de Greycastle. Dales una oportunidad para vengarse. Capítulo 1274 Ambición. Un delgado velo de niebla roja cayó desde la cresta de la cordillera Impecable. Marvaine Parker había pensado que sería tan intolerable como la mina, donde el aire estaba impregnado de polvo. Sorprendentemente, sin embargo, se sintió bien. Si respiraba hondo, podía sentir una pizca de humedad fresca en los alrededores. El comandante del demonio le había dicho que la niebla contenía la esencia de una forma de vida. No causaría ningún daño a los seres humanos, sino que los fortalecería. Solo las brujas, su enemigo mortal, sufrirían un fatal rebote de poder. Marvaine no estaba seguro de si debía confiar en el comandante del demonio, pero por lo que podía ver en este momento, la niebla roja parecía ser inofensiva, excepto que a veces ocultaba su visión. Después de un mes, se había acostumbrado por completo a vivir en un entorno impregnado con la niebla roja. Mi señor, el Señor del Cielo envió un embajador. En ese momento, un guardia entró en el estudio e informó: te está esperando en el patio. Marvaine asintió en silencio y dijo: pídale que espere un momento. Estaré allí de inmediato. Sí, mi señor. Marvaine sonrió cuando el guardia cerró la puerta. Cada vez que escuchaba que otros lo llamaban señor, se sentía entusiasmado. Había pensado que sería su última cuando el demonio cruzó el abismo e invadió el castillo de reflexión de nieve hace un mes. Sin embargo, el demonio lo había liberado. Después de abandonar su prejuicio contra los demonios, Marvaine descubrió que Skylord era bastante comunicativo. En cierto modo, era más fácil de tratar que los hombres de Greycastle. Al menos, el Señor del Cielo no despojaría a los nobles de sus tierras sin ninguna razón. Los demonios no le exigieron pagar impuestos, ni saquearon sus tierras y usurparon su poder. Mientras les prometiera lealtad, podría conservar lo que tenía ahora y también tener la oportunidad de obtener más recompensas. Los demonios pueden ser groseros, pero en realidad no perjudican sus intereses personales. Después de que el Señor del Cielo le pidiera que gobernara las 3 ciudades cercanas al castillo de reflexión de nieve, se sintió aún más satisfecho con el estatus quo. El Snow Reflection Castle era una isla fortificada y aislada. Nadie podría invadir fácilmente su territorio, pero tampoco podría expandir su dominio desde aquí. Marvaine había pensado que permanecería como conde durante el resto de su vida. No había esperado, sin embargo, que se elevaría a duqueo en el día del juicio final. Ahora, él gobernó toda la región norte del reino de Everwinter y fue, verdaderamente, el duque de la región norte. Marvaine se tapó la boca y se obligó a mantener la cara seria. Cerró la ventana y bajó las escaleras. Los demonios habían matado a docenas de sus guardias y cientos de sus súbditos, pero ninguna guerra no tuvo derramamiento de sangre. Los nobles también compitieron por tierras a través de guerras. Como actualmente era el gobernante de 4 ciudades, su ejército se expandió mucho. En cuanto a la pérdida de población, estaba seguro de que dentro de unos años, con suficientes tierras y alimentos, habría más personas en su dominio. También debe colgar a los que estaban apuntando a sus espaldas y acusarlo de someterse a los demonios por miedo. Marvaine vio de inmediato al embajador enviado por el Señor del Cielo y al monstruo gigante que yacía a su lado cuando entraba al patio. Para ser honesto, no sabía cómo distinguir a estos demonios. A diferencia de Axord, estos demonios eran asquerosos y bárbaros. De no haber sido enviados por el comandante del demonio, Marvaine no habría echado un vistazo a estas bestias salvajes. ¿Qué puedo hacer por el Señor del Cielo? El embajador sacó una piedra del bolsillo de su montura y abrió su boca grande y carmesí. Luego, soltó una palabra: escucha. Fue de nuevo la transmisión de voz mágica. Marvaine retrocedió unos pasos involuntariamente, porque no podía soportar el terrible aliento del embajador. Se obligó a reprimir su repugnancia y dijo: estoy escuchando. La piedra parpadeó, y entonces una voz familiar llegó a sus oídos. ¿Cómo te sientes como si fueras el gobernante de una región? Espero que no hayas olvidado tu promesa, señor duque. Por supuesto que no, su excelencia, respondió Marvaine rápidamente. Estoy a tu servicio. Muy bien. Creo que sus súbditos se han acostumbrado a nuestra presencia después de un mes. Ahora es el momento de construir un ejército y ayudarnos a construir un campamento. Quiero que el
campamento se construya en el reino de Volfeart en lugar del reino de Everwinter, y necesito al menos 2000 personas. Bueno, cuanto más, mejor, naturalmente. Marvaine se preguntó si Exort quería trabajo pesado. Estimó que no iba a ser difícil cumplir con esta orden. Por lo tanto, él respondió, déjamelo a usted, su excelencia. Elegí a la persona adecuada, comentó con satisfacción el Lord del Cielo. Además, ¿qué hay de la investigación sobre esas armas? ¿Puedes duplicarlas? Bueno, Marvaine vaciló. Podemos usarlos, pero tardaremos unos días más en replicarlos. Llamé al mejor herrero de la región norte y les pedí a todos que forjaran una parte. No fue muy exitoso. Creo que las brujas son involucrado en la creación de las armas. Los herreros me dijeron que estas armas probablemente no son hechas por gente común. Eso es lo que pensé, dijo Exor. Por suerte, no culpó a Marvaine. Incluso si ese es el caso, también deberías usarlos para resistir a los hombres de Greycastle. Esta es mi segunda orden. Envía a la gente a Greycastle para evitar que tomen refugiados. Te daré el resto de las armas que obtuvimos, pero ya no tengo caballeros. Entonces reclutarlos. Axord habló sobre él. ¿No les gusta reclutar personas? Tienden a otorgar tierras a otros y les piden que les sirvan. No sea demasiado barato. Si tiene éxito, puede convertirse en el rey de Everwinter. Marvaine tembló. Había estado soñando con convertirse en el rey de Everwinter. Nunca había anticipado que su ambición se haría realidad de esta manera. Marvaine colocó su mano sobre su pecho, tratando de frenar el frenético latido de su corazón. Le tomó muchos esfuerzos para estabilizar su voz. Sí, su excelencia. Haré mi mejor esfuerzo para llevar a cabo esta misión. Sé rápido. Quiero ver el resultado lo antes posible. No te decepcionaré. El parpadeo desapareció. Vengo. Una semana más tarde, soltó de nuevo el embajador de manera irregular. Con estas palabras, trepó al monstruo alado, levantó su brazo y se levantó en el aire. El monstruo alado huyó y voló hacia la ciudad exterior antes de que desapareciera rápidamente de la vista de Marvaine. Sin embargo, el rostro de Marvaine pronto quedó cubierto por el polvo que el monstruo había levantado. Es el Casteriscote. Él tosió. Si todos los demonios hubieran actuado como el Señor del Cielo, los hombres no habrían visto a los demonios como monstruos del infierno. Marvaine convocó al viejo erudito inmediatamente después de regresar al castillo. Aunque este anciano erudito se había mojado los pantalones la última vez en la muralla de la ciudad, Marvaine no pudo encontrar a nadie más que pudiera ayudarlo. Después de relacionar la orden de Exort con el viejo erudito, Marvaine preguntó, entonces, ¿qué piensas? Mi señor, esta es una oportunidad perfecta, exclamó el viejo erudito mientras sostenía la mano de Marvaine. Dediqué toda mi vida a la familia Parker, y recuerdo que tu padre siempre quiso expandir el castillo de reflexión de nieve. Ahora, no solo hiciste eso, sino que también tuviste la oportunidad de convertirte en el rey de Everwinter. No debes dejar pasar esta oportunidad. Resbalón, yo también lo creo. Pero, ¿realmente crees que esos caballeros pueden derrotar a los hombres de Greycastle? Preguntó Marvaine. ¿Has visto lo ingeniosos que son esos polvos de nieve y los rayos? Es imposible reproducirlos, y los demonios podrían no ser capaces de obtener muchos de ellos. ¿Y, si nos quedamos sin armas? No, mi señor. No tenemos que enfrentarnos directamente al ejército de Greycastle, dijo el viejo erudito mientras negaba con la cabeza. El Señor del Cielo tampoco planea hacer eso. Él dijo, para que no se lleven refugiados. Por lo que sé, las tropas de Greycastle están bastante dispersas. Una vez que tengamos las armas adecuadas, podremos estar en una posición ventajosa. Si aplastamos con éxito algunas unidades, los soldados de Greycastle se volverán vacilantes. De hecho, solo pensé en una idea excelente. ¿En serio? Escúpelo. El viejo erudito entonces susurró sus pensamientos al duque. La cara de Marvaine se iluminó. Eso debería funcionar, Marvaine dijo mientras asentía vigorosamente. En ese caso, su fuerza se convertirá en su debilidad. Vamos a hacerlo. Capítulo 1275. La industria farmacéutica en Everwinter. En Everwinter, Greycastle. 2 días después, Wendy envió los resultados de las pruebas de las 2 nuevas brujas a la oficina de Roland. Tengo que decir que sus habilidades son muy complicadas, dijo Wendy mientras entregaba los informes. Fue la primera vez que vi que hay tantas variables en una habilidad. Esto es solo una parte del resultado de la prueba. Si desea tener el informe completo,
Probablemente deba esperar otros días. Dijo Roland mientras dejaba su trabajo y revisaba el informe con gran interés. Creo que las brujas de Taquila también están interesadas en ellas, ¿verdad? Wendy respondió asintiendo. Le pidieron a Phyllis que realizara la prueba para el elegido de inmediato. Desafortunadamente, los rayos de luz de las dos nuevas brujas son bastante débiles. Definitivamente no son las claves del instrumento de retribución divina. Roland se sintió profundamente aliviado después de escuchar esta noticia. Acababa de aprobar el plan de electricidad a nivel nacional, y todos los núcleos mágicos se estaban convirtiendo actualmente en el poder de Mystery-Mon. Si el elegido apareciera de repente en este momento, Celine hubiera estado bastante resentida. Llevaría algunas décadas restaurar el instrumento de retribución divina, y definitivamente no sería una experiencia agradable monitorear el dispositivo todos los días. Roland había escuchado a Honey que las brujas mayores de Taquila habían desarrollado recientemente una nueva afición al baño de sol. En lugar de estar tendidos en el campo bajo la luz del sol, en realidad salieron de la cueva por la noche y permanecieron allí hasta la salida del sol. Como la luz solar directa podría causar daño a los transportistas, generalmente no les gustaba salir de sus escondites. Roland no entendía por qué las brujas de Taquila comenzaron de repente esta nueva actividad, pero al menos podía decir que se sentían bastante relajados. Esta fue sin duda una buena señal. Roland pasó rápidamente a la última página del informe. La capacidad de Tilane afectó principalmente el estado de ánimo de una persona, y solo tendría efecto después de que esa persona tomara la píldora. Al igual que la mayoría de los tipos mágicos adjuntos, su habilidad perdería su efectividad después de un cierto periodo de tiempo, y su poder duradero normalmente depende del tamaño del objeto y de la cantidad de magia que Tilane invirtió. En el primer lugar, el resultado de la prueba mostró que la píldora mágica podría alterar literalmente cada emoción que un hombre pudiera sentir, incluyendo, entre otras cosas, la felicidad, el dolor, la fatiga, el cansancio, la ansiedad y el miedo. Una vez que el poder de la píldora se desvaneciera, esas emociones reprimidas saldrían por completo. Roland, de alguna manera, descubrió por qué la píldora mágica podía hacer tantas cosas, pero el rayo de luz era débil. El poder mágico, en cierto sentido, fue un bloqueo nervioso que retrasó la conducción nerviosa y la transmisión de hormonas temporalmente. Su mecanismo era muy similar al de algunas drogas en la sociedad moderna, excepto que esta última tenía efectos secundarios muy graves y también podía ser adictiva. Sin embargo, el haz de luz no fue el único factor que determinó el valor de la habilidad de uno. La píldora mágica de Tilane definitivamente crearía un mercado lucrativo y brindaría a Roland una inmensa riqueza que podría impactar a toda la industria farmacéutica si vendiera la droga en su mundo anterior. La enfermedad mental generalmente era mucho más complicada que las lesiones físicas y, normalmente era más difícil de curar. La píldora mágica de Tilane no podía eliminar los síntomas, pero podía retrasarlos. Mientras tomara el control de la dosis individual, la píldora podría minimizar el impacto de muchas enfermedades. Los pacientes, por ejemplo, se sentirían menos cansados y ansiosos y, por lo tanto, vivirían una vida normal. Todas las emociones negativas podrían salir cuando el paciente estaba profundamente dormido. De esa manera, sería capaz de absorber emociones negativas sin siquiera darse cuenta. Una vez que las personas se sintieran bien, descansadas y calmadas, sus cuerpos se repararían mucho más rápido. El poder mágico también podría ayudar con algunas lesiones fatales. Las personas tienden a perder la conciencia cuando experimentan un dolor insoportable. Muchas veces, los heridos no pudieron manejar adecuadamente sus lesiones de manera oportuna y, por lo tanto, perdieron el mejor momento para recibir tratamiento. Si pudieran tratarse inmediatamente antes de que llegaran los paramédicos, tendrían más posibilidades de sobrevivir. Los paramédicos solo tendrían que lidiar con el shock y el dolor que viene después y ayudar al paciente a superar los primeros días después de las lesiones, que generalmente son las más difíciles y cruciales. Además, había otras brujas que podían ayudar con las lesiones. Roland recordó que Tilly le había contado una vez acerca de una bruja llamada Della en la isla dormida que podía aliviar el dolor. El héroe de la unión de brujas podría transmitir enfermedades a otros seres vivos, aunque no estaba
seguro de si Hiro también podía transferir emociones negativas, podía pedirle que le diera una oportunidad. La clave era que, sin la píldora mágica de Tilane, ni Deya ni Hiro podrían ser de mucha ayuda. Los soldados podrían lesionarse en cualquier momento durante una batalla, y las brujas no siempre podían acudir en su ayuda. De hecho, muchos soldados del primer ejército que murieron en acción, murieron de camino al hospital porque perdieron el conocimiento y no les dieron tratamiento de emergencia a sus heridas. Ahora, esta situación podría ser cambiada. El informe de Wendy afirmó que la capacidad de Tilane podía influir positiva o negativamente en las emociones de una persona en general, pero no podía elegir a qué emoción específica le gustaría aplicar su capacidad. Esto era también lo que una nueva bruja necesitaba aprender. Tenía que entender y aprender a controlar con precisión su capacidad. Roland confiaba en que Wendy y Agatha le enseñaran. Una vez que Tilane aprendiera a aplicar su habilidad a una cierta emoción, todos los problemas actuales se resolverían. Roland ya podía ver una posible industria farmacéutica a partir del informe. Esta gigantesca industria definitivamente sería más rentable económicamente que Chaos Drink. En cuanto a la otra bruja, Roland pasó los dedos por el formulario del apéndice de la última página y se quedó pensando. Su Majestad, esto es. Nightingale aparentemente también vio las secciones de la forma en varios colores. Miró a Wendy y dijo, ¿estás segura de que el informe es correcto? La mayoría es precisa. No puedo recolectar una muestra grande en tan poco tiempo, respondió Wendy. Lo único que estoy seguro ahora es que el número podría disminuir y aumentar. En resumen, el número extraño que vio Momo fueron los años restantes que una persona tuvo en la etapa actual. El color del número representó su tendencia futura. Wendy registró los números de los residentes de Neverwinter que ella y Momo habían observado con gran detalle en su informe y descubrió que el color de los números de los residentes de Neverwinter era mucho más claro que los refugiados en el área residencial temporal. Así, concluyó que el color del número estaba sujeto a cambios bajo la influencia de diferentes factores, como el hambre, la salud y las discapacidades. Cuanto más profundo sea el color, menor será el número. También proporcionó un ejemplo en el informe de que el número para un refugiado del reino de Volfeart había aumentado de 5 a 7 después de haber bebido el agua de limpieza. Si la predicción de Momo fue precisa, entonces este refugiado debe haber contraído alguna enfermedad infecciosa, ya que al principio solo habría vivido durante otros 5 años. Sin embargo, después de que bebió el agua de limpieza, la situación cambió y Momo volvió a evaluar su condición. Aunque Wendy no sabía qué representaba el color en la actualidad, lo veía como una condición poco saludable. Su Majestad, dijo Nightingale con aprensión, es mejor de lo que pensamos, ¿no es así? Roland la consoló. Al menos, el número podría aumentar siempre y cuando utilicemos el método correcto. Wendy quería decir algo, pero al final, ella permaneció en silencio. Roland volvió hacia el informe. Parecía que había una gran diferencia en los números entre varias partes de Neverwinter. El número promedio en el área de la mina de North Slope fue el más bajo de todos, y el de los refugiados fue un poco más alto. Los números en el edificio de las brujas y el hechizo para dormir eran 10 a 20 más altos que en las otras áreas, lo que reflejaba que las brujas despertadas vivían más que las personas comunes en promedio. Capítulo 1276. Una habilidad pasada por alto. Roland sacó un pedazo de papel de su escritorio y estimó aproximadamente la edad promedio de los residentes en el área urbana y el área residencial temporal. Luego concluyó que la edad promedio de los residentes de Neverwinter era de entre 40 y 50 años, mientras que la de este último era de alrededor de 35. Ya podía distinguir muchos problemas de estos números. En general, llevó mucho tiempo aumentar la vida útil de los hombres. Aparentemente, la vida en Bordertown al principio no debería ser mejor que la de los refugiados. Sin embargo, en solo 5 años, la vida útil de los residentes locales había aumentado significativamente, a lo que Nana y Lily hicieron una gran contribución. Recopilamos datos de 1000 personas en solo 2 días. No creo que Momo haya mirado a cada individuo uno por uno, ¿verdad? Preguntó Roland. No, si tiene suficiente poder, puede ver los números de todas las personas en esa área, respondió Wendy en voz baja. Pero ella no ha hecho eso antes, tampoco conoce su límite. Ella piensa que su habilidad es como una maldición. Puede ver cuándo van a morir,
pero no puede hacer nada al respecto. Como si estuviera viendo a la gente a su alrededor morir, comentó Nightingale después de un suspiro. Roland, sin embargo, pensó que estaba totalmente equivocado. Esto definitivamente no fue una maldición o una desgracia. Cuando el desarrollo de un país alcanzó un cierto nivel, cada política podría ejercer una profunda influencia en la nación. Roland ciertamente tuvo que abandonar ese estilo de gestión obsoleto, y esa fue la razón por la cual las estadísticas eran tan importantes. Toda organización moderna debe desarrollar un sistema que funcione bien para recopilar, observar y seguir el cambio de datos y hacer ajustes a sus políticas en consecuencia. Un análisis estadístico de la vida útil promedio de los residentes fue un paso indispensable en este proceso. Normalmente llevaría varias décadas encontrar un departamento tan bien organizado y reclutar suficientes empleados para realizar la encuesta sin la capacidad de Momo, ya que la gente nunca sabría cuánto tiempo podría vivir un hombre después de su fallecimiento. Actualmente, a excepción de Neverwinter, las otras ciudades en Greycastle solo tenían un ayuntamiento secundario para ejecutar las órdenes y siempre tenían poco personal. Por lo tanto, era casi imposible para ellos realizar el censo en las comunidades. De hecho, el establecimiento de un sistema de información tan completo se atribuyó en gran medida al trabajo duro de Scroll. Solo cuando podían delegar personas alfabetizadas en organizaciones de base, como las comunidades locales, podían decir que se había establecido un gobierno completamente desarrollado. Sin embargo, la habilidad de Momo podría ayudar a Roland a omitir todo el trabajo de preparación y desarrollar un sistema estadístico nacional de inmediato, aunque en este momento solo sabía un poco sobre su habilidad. Una vez que Wendy descubrió lo que indicaban esos diferentes colores, posiblemente el hambre, la enfermedad, el medio ambiente, etc., podría construir fácilmente una enorme base de datos que predijera la tendencia futura de la población. Con el manejo adecuado, Roland creía que el reino se beneficiaría mucho de la capacidad de Momo. Esos nobles en el reino de Volfeart nunca supieron lo que se habían perdido. Roland ya había visto a Momo como una empleada honorable de la oficina administrativa, y posiblemente podría convertirse en ministra en el futuro. Por cierto, ¿obtuviste el horario de tratamiento de Nana? Roland preguntó mientras cerraba el informe. Wendy respondió asintiendo, ella está trabajando hoy, ¿quieres verla? El hospital era, de hecho, el lugar más concurrido de la ciudad, especialmente después de una guerra importante. A diferencia de Anna, Nana Pine no tuvo que quedarse en el laboratorio todo el día, pero estaba completamente reservada todos los días. Se dijo que había cientos de personas en la lista de espera, y ese número aumentaba constantemente. Su apretada agenda también se debía en parte a su habilidad. Nana agotaría su poder en solo 15 minutos cuando tratara a una persona con una extremidad rota. Como tal, no trataría a nadie que hubiera perdido una parte del cuerpo más grande que una palma ahora. A todas estas personas se les otorgaría un certificado de discapacidad. Solo después de que Nana alcanzara la mayoría de edad o mejorara, estos hombres discapacitados podrían saltar la cola y recibir tratamiento. Tendrían que mostrar sus certificados de discapacidad para disfrutar de este privilegio, por supuesto. Hablando de actualización, Nana ingresaría en su adultez en los meses de los demonios de este año. Sin embargo, lo primero que llegó a la cabeza de Roland fue cuando Nana sostuvo al pollo herido y lo acusó indignado de infligir dolor a la pobre criatura. Roland recordó que ella solía estudiar en la misma escuela que Anna. Está bien, vamos a echar un vistazo. Momo no había esperado que Wendy la tratara con gran hospitalidad en lugar de desterrarla. Después de conocer su capacidad, ella y Tilane se mudaron al edificio de brujas y se convirtieron en miembros de la Unión de Brujas. Cada noche después de la cena, habría otras brujas que los visitaban, aunque Tilane y Momo no podían hacer coincidir las caras con sus nombres. La comida aquí era deliciosa, y alguien también les enseñó a usar las instalaciones de la habitación y les dijo a que deberían prestar atención en el distrito del castillo. En solo 2 días, habían cambiado completamente su idea anterior sobre el mundo. Fue tan bueno estar vivo. Cuando Momo supo que podía ver de nuevo, se lanzó a los brazos de Wendy y lloró. Este era el único lugar donde ella tenía la libertad de llorar. No te preocupes, Wendy la consoló mientras le daba palmaditas a Momo en la espalda. Nana rara, ves, vive en el edificio de las brujas, pero también es miembro de la Unión de Brujas. Tiene
aproximadamente la misma edad que tú y le encantaría tratarte. El día de su cita, Momo siguió a Rin al hospital temprano en la mañana. En su camino, Rin explicó a los antecedentes de Momo Nana. A diferencia de ella, la señorita Pine era de una familia noble. Ella tenía un gran poder y fue llamada Miss Ángel por los residentes de Neverwinter. En otras palabras, ella era una persona que Momo admiraba. Momo incluso podía ver a Nana en su mente que esta última debía ser una dama sonriente y elegante que llevaba ropa bonita y que todos adoraban. Momo estaba muy nerviosa cuando Rin la llevó a la habitación de Nana. Bajó la cabeza, sintiéndose avergonzada y avergonzada. ¿Es este el paciente que trataré a continuación? Una voz plateada llegó a sus oídos. Sí, ella es Momo. Al igual que tú, también es una bruja, respondió una voz familiar. Momo levantó la vista y, sorprendentemente, descubrió que la persona no era otra que el rey, y luego vio a la señorita Ángel de la que todos estaban hablando. Le tomó a Momo todos sus esfuerzos para no gritar. Nana Pine llevaba una túnica blanca, con solo un par de ojos en el aire. Su ropa estaba lejos de ser bonita. En su lugar, ella llevaba más simple que los civiles. Lo que realmente la horrorizaba era la sangre fresca y goteante en su pecho. Capítulo 1277, Fuera de la oscuridad. Ah, no te preocupes. Esto no es mi sangre, dijo Nana mientras se quitaba la bata con la ayuda de Rin. El paciente anterior se rompió un brazo al operar la máquina, por lo que es un poco desordenado. ¿En serio? Así es. Ven aquí, déjame echar un vistazo a tu ojo. Ella es tan segura y fuerte. Realmente tiene la misma edad que yo. Momo tragó saliva. Se quitó la máscara de ojo con cuidado y se acercó lentamente a Nana. Cierto, como dijo Wendy, debería tener suficiente poder mágico para curarte, murmuró Nana. Después de un examen preliminar y le entregó a Momo un recipiente de medicina líquida. Luego le dio una palmadita a la cama junto a ella y le dijo, acuéstate después de que la bebas. Solo tomará unos 10 minutos. Momo escuchó las palabras de Nana y, para su sorpresa, vio que esta última sacaba un cuchillo. Tú, Majestad, Wendy, dijo Momo mientras miraba a los dos espectadores sin poder hacer nada. Casi iba a llorar. Bueno, Nana, dijo Wendy, no puedes tomar las cosas con calma y darle a nuestra nueva hermana un poco de tiempo para acostumbrarse. Pero este es el procedimiento normal, refutó Nana sorprendida. Si no abro la antigua herida y la elimino, mi magia no funcionará. Eso es cierto, pero primero puedes tener una pequeña charla con ella. Bueno, en ese caso, ¿qué tal si hablamos de mi paciente anterior? Siento que es más fácil cortar una extremidad con una sierra que con un hacha. No, no esto. Correcto, Roland se reincorporó. Una sierra puede asegurar un corte limpio, pero no creo que vaya a ser fácil cortar un hueso grande, como un hueso del muslo, con una sierra, ¿verdad? Ni para un Skull. Esas enfermeras no son más fuertes que yo de ninguna manera. Si Anna pudiera ayudarme, eso haría mi vida mucho más fácil. Es mi culpa, pero es simple. Puedo diseñar una electrónica para ti más tarde. ¿Cómo suena eso? Te aseguro que puedes romper un hueso en un segundo. Su Majestad, por favor, para. Lo siento, no puedo ayudar cuando se trata de problemas técnicos. Su voz se fue apagando gradualmente. Momo se dio la vuelta y, débilmente, vio que Nana hablaba con el rey y con Wendy mientras hacía un gesto con el cuchillo en la mano de vez en cuando, como si fuera a hacer un experimento con ella. Cortar, sierra, hacha. Sus párpados se volvieron cada vez más pesados a medida que el sueño se deslizaba sobre ella. Asterisco. Lo siento, Tilane, probablemente no podría volver a verte después de este tratamiento. Asterisco. Ah, ahora está dormida, dijo Roland después de que notó que Momo había cerrado los ojos y se había quedado dormida. Nana levantó su escalpelo y asintió a los dos. Ahora, voy a empezar. Nana hizo un corte en la cavidad, retiró la herida antigua y limpió la piel a su alrededor. Pronto, la sangre brotó y empapó la gasa. Durante todo el proceso, su brazo permaneció estacionario a excepción de sus dedos y muñeca. Ella tenía que completar este paso inicial manualmente. Su ágil operación fue el único resultado de un entrenamiento y práctica a largo plazo. Increíble, murmuró Wendy por lo bajo. Tengo que ser rápido, dijo Nana mientras retorcía los labios. Cuando estaba en el campo, solo tenía medio minuto para cada paciente individual. Si no podía darles un tratamiento de emergencia lo más rápido posible, no podría salvar a otros pacientes. Es por eso que se ha vuelto tan rápida,
pensó Roland para sí mismo, te desmayarías al ver sangre en el pasado, y esos pollos. Su Majestad, Nana exclamó con agitación mientras rodaba los ojos, nunca lo menciones, fuiste el culpable. Está bien, Roland concedió mientras agitaba su mano. Además, Nana hizo una pausa por un segundo y dijo, me gusta como soy ahora, al menos, soy mucho más fuerte, ¿verdad? Por una fracción de segundo, Roland pareció ver a la niña que solía volver a conocer. Roland acarició involuntariamente la cabeza de Nana y dijo, por supuesto. Varios minutos después, se curó el ojo de Momo. El helecho dormido perderá su efecto en 2 horas. Una cantidad tan pequeña no causará daño a una bruja, por lo que estará bien una vez que se despierte, dijo Nana mientras miraba a Wendy. Gracias, dijo Wendy sonriendo con una inclinación de cabeza. Por cierto, ¿cuánto poder mágico tienes todavía? Roland preguntó casualmente, ¿podrías echarme un vistazo? La expresión de Wendy cambió de inmediato, y Nana agarró el brazo de Roland de una manera mordaz. ¿Estás herido? No, siento que mi nariz se está ejecutando últimamente. Entonces deberías ir a buscar a Lily, dijo Nana con brusquedad mientras retiraba la mano. Eché un vistazo. No hay nada de malo en ti. Eso es lo que pensé, dijo Rolando mientras apartaba los ojos mientras Wendy le lanzaba una mirada sospechosa. Parecía que Nana no era omnipotente. Roland no estaba segura de poder curar esas enfermedades subyacentes, ya que estas enfermedades invisibles no eran, técnicamente, lesiones. De todos modos, tuvo que hacer un poco de investigación más tarde. Cuando Momo abrió lentamente los ojos, una pendiente de nubes rojas anaranjadas se deslizó en su vista. Las nubes empapadas en rayos dorados se desvanecieron gradualmente hasta convertirse en púrpura y desaparecieron en la distancia. Podía escuchar el susurro de la hierba en las brisas y, ocasionalmente, algunas hojas se elevaban en el aire y pasaban por su mejilla. Todo era tan tranquilo y dulce. Asterisco, que todavía estoy vivo, asterisco, pensó Momo. Pero Momo pronto se dio cuenta de algo inusual. Su visión parecía haberse expandido, y la escena distante se había vuelto más clara. Levantó la cabeza y encontró a Tilane mirándola a los ojos, sonriendo. El último dijo, finalmente te despertaste. No fue hasta entonces que Momo se dio cuenta de que estaba durmiendo en las piernas de su amiga, y que actualmente estaban justo frente al edificio de las brujas. ¿Cuánto tiempo dormí? ¿Dónde está Wendy? Ella te trajo y luego se fue, dijo Tilane mientras se encogía de hombros. Dormiste toda la tarde. Aunque Wendy dijo que te despertarías en 2 horas. Me dijo que era normal, incluso si no te habías levantado a tiempo. Es un signo de recuperación. Te sentirás mejor después de despertar. ¿Cómo te sientes? ¿Puedes ver con tu nuevo ojo? Momo se incorporó y estudió los alrededores con curiosidad. Ella había pensado que la mitad de su mundo quedaría sumergida en la oscuridad para siempre después de que le hubieran quitado el ojo. Nunca había esperado ver el mundo en su totalidad de nuevo. Tilane, ¿qué debo hacer? Murmuró Momo. ¿Qué pasa? ¿Cómo vamos a pagarles por su amabilidad? Tilane se quedó atónita por un segundo antes de que se echara a reír. Miró al cielo y dijo, yo tampoco lo sé, pero Wendy me dijo que trabajara duro. Así es como podemos pagarles. Por cierto, Wendy ya me dijo que debo hacer en el futuro cuando tú estaban dormidos. Trabajaré con Nana Pine, que acaba de ayudarlo y le proporcionará servicios médicos a Greycastle. Ante estas palabras, Tilane se rascó la nariz y dijo con vergüenza, aunque todavía no sé cómo puedo ayudar a tratar a los pacientes. Pero mi habilidad, dijo Momo mientras apretaba su puño. Wendy te mencionó también. Momo levantó la vista y estalló de sorpresa. ¿En serio? Sí, Tilane confirmó mientras asentía. Es idea de su majestad. Quiere que trabajes en la oficina administrativa con las señoras Crowley y que ayudes con la operación del reino. Momo no podía creer lo que escuchaba. ¿Puedo? Tienes que preguntarte, dijo Tilane con diversión y la empujó hacia atrás. Ni siquiera he descubierto cómo se supone que debo trabajar aquí, pero creo que mientras sigamos estudiando, lo sabremos un día. No tengo tanta confianza como tú, murmuró Momo en voz baja. ¿Crees que podemos vivir aquí, para siempre, como vivir en nuestra casa? De hecho, también le hice la misma pregunta a Wendy. Sí, a Tilane le tomó un tiempo responder esta vez. Ella dijo que por supuesto que podemos, porque ya es nuestro hogar. Capítulo 1278. Un momento histórico. Una semana después, Roland recibió 2 buenas noticias. Una de ellas era que Hacha de Hierro había repelido a los demonios con el Napalm y,
por lo tanto, los había retenido temporalmente. El comandante en jefe describió la explosión de esta nueva arma en su carta con gran detalle. La explosión fue aún más espectacular que la prueba. De hecho, los seres humanos ya habían utilizado el fuego para repeler a los demonios en la primera batalla de la Divina Voluntad, donde habían incendiado el bosque en la retaguardia. El enorme incendio forestal se desató durante varios días y dispersó la niebla roja en el cielo, lo que, al final, ayudó a los seres humanos a obtener una pequeña victoria. Los demonios aprendieron así su lección y destruyeron los bosques, prados e incluso granjas para evitar futuras interrupciones de la niebla roja. También construyeron pequeñas torres de piedra, similares a los puestos de avanzada en el área cubierta por la niebla roja por si acaso, con suficiente red mist en el campamento, podrían seguir luchando incluso cuando la retaguardia estaba en llamas. Sin lugar a dudas, Ironaxei y el Estado Mayor se inspiraron en la batalla anterior y desarrollaron este plan. La fuerza del napalm era su portabilidad. Se podía quemar en el aire y era extremadamente difícil de extinguir con agua. Sin embargo, Roland no había esperado que el incendio causara una explosión tan magnífica en toda la ciudad. Roland deseó que Summer pudiera reconstruir la escena. Si pudiera descubrir la razón por la que se había producido la explosión, posiblemente podría exterminar a los demonios usando el napalm. Sin embargo, la ciudad de Task ya debería haber sido envuelta por Red Mist otra vez. Era casi imposible entrar en la ciudad por segunda vez. Además, a Roland le dolía el corazón por el hecho de que había consumido más de 500 barriles de napalm a la vez. No fue difícil producir combustibles, ya que simplemente tendría que invertir más mano de obra. Sin embargo, la clave para producir napalm era mezclar los lodos de los gusanos de caucho con la sangre de los animales, y solo el Ministerio de Agricultura podía cultivar gusanos de caucho. Sin embargo, los refugiados de esta batalla fueron los más importantes para Roland. Roland reunió alabanzas a Ironax en su carta y también envió otros 100 barriles de napalm al frente. La segunda noticia fue que la planta que ensamblaba el fuego del cielo finalmente había montado el primer biplano. Roland visitó inmediatamente la planta en persona después de recibir las noticias de Anna. Esta nueva planta fue construida al mismo tiempo que la Academia Aérea. Comparada con la planta de máquinas de vapor construida con losas y ladrillos hace 2 o 3 años, esta planta fue diseñada para productos tecnológicamente exigentes. El marco de acero proporcionó a la planta un área amplia, lo que permitió a los trabajadores ensamblar y reparar una docena de aviones a la vez. La planta estaba equipada con dispositivos de iluminación adecuados. El suelo estaba revestido con losas pulidas, y toda la planta se veía fenomenal. Incluso a Tilly le impresionó cuando entró en la planta. Los laicos podrían verlo como un palacio. Roland también invirtió el mejor equipo y contrató a muchas élites para la operación de esta planta. Había enviado a los gerentes y trabajadores más experimentados y había equipado la planta con máquinas herramienta de tercera generación que funcionaban con electricidad para satisfacer la necesidad de producción. Como tal, la planta consumió la mayor parte de la electricidad en la zona industrial. Gracias a los dispositivos Mystery Mon, de lo contrario, habría tenido que suspender el funcionamiento de todas las otras plantas para mantener esta en funcionamiento. En cierto modo, esta nueva planta mostró todas las tecnologías desarrolladas en Neverwinter. Durante los últimos 5 años, Barrow le había dicho a Roland que los residentes de Neverwinter se enorgullecían de trabajar aquí. Cuando la nueva planta estaba en operación, cada estación de trabajo sería responsable de ensamblar una parte. El ensamblaje del avión comenzaría desde la primera estación de trabajo hasta la última. Los trabajadores comenzarían con el marco, luego las alas, luego las partes, luego las pieles y, finalmente, hasta la etapa de prueba. Sin embargo, la planta estaba lejos de ser ideal. Solo había un fuego del cielo esperando ser ensamblado en la estación de trabajo más cercana a la salida en este momento, y las otras estaciones de trabajo estaban todas vacías. ¿Está todo bien? ¿Tuviste algún problema? Roland preguntó mientras caminaba hacia Anna. Tengo un montón de problemas, respondió Anna mientras sacudía la cabeza. No sé cuántas partes y materiales habían desperdiciado los trabajadores antes de producir con éxito este avión. A Roland le divirtió la mirada resignada en el rostro de Anna. Había previsto las dificultades cuando tomó la decisión de crear aviones. Era prácticamente
Imposible aprender sobre nuevos materiales y técnicas en un corto periodo de tiempo, a pesar de que había hecho todo lo posible para simplificar la producción. Por ejemplo, había creado, específicamente, una línea de ensamblaje para producir varios remaches de transmisión y romper los remaches de mandril para las uniones remachadas individuales en el plano. En comparación con las juntas con remaches dobles tradicionales, las juntas con remaches simples eran mucho más fáciles de ensamblar. Roland también había numerado todas las partes del avión y extrajo cada paso de ensamblaje como los kits de ensamblaje modelo de su mundo anterior. Incluso había instalado puertos fáciles de usar, o piezas que podían mezclarse fácilmente para reducir la posibilidad de errores de montaje como resultado de un descuido. A pesar de todos sus esfuerzos, los trabajadores solo lograron producir un avión en el último medio mes. Obviamente, la tarea de montaje era demasiado difícil de manejar para ellos. ¿Necesitas mi ayuda?, Tilly preguntó de repente. No, está bien, Anna dijo mientras se encogía de hombros. Ella solo se encogería de hombros y, sería menos, como una dama, frente a algunas personas. Roland me pidió que supervisara a los trabajadores, así que debo resolver los problemas yo solo, sin importar cuáles sean, aunque quise rendirme muchas veces. Tilly sonrió y dijo, entonces, en realidad eres muy feliz, ¿verdad? Finalmente, hay un avión real. Anna acurrucó sus labios y respondió, sé que lo verás a través de mí. Si tenemos un avión, tendremos un segundo. Una vez que todos los trabajadores hayan aprendido sobre el proceso de ensamblaje, pronto tendremos más aviones calificados, dijo Tilly mientras miraba a Roland. Si pudieras elogiarla ahora, sería aún mejor. Nunca espero que me elogie, dijo Anna mientras retorcía los labios. Roland se quedó estupefacto. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué de repente cambiaron el tema de la producción del avión a él? En ese momento, un guardia trotó a Roland e informó, Su Majestad, el primer fuego del cielo está listo. Podemos comenzar la ceremonia de celebración en cualquier momento. Roland volvió a poner los ojos en el biplano y vio dos logotipos en el cuerpo gris claro, uno en él. Escudo de armas de la familia real y el otro en un caballero que sostenía una lanza mientras extendía sus brazos. Todo el avión parecía extraordinario, pero Roland sintió que faltaba algo. Reflexionó un momento y de repente se dio cuenta de lo que se había perdido. Luego agitó la mano y dijo, coge la cinta. Pronto, una cinta roja brillante se ató al avión, con una flor de cinta roja unida a la hélice en la cabeza del avión. Roland luego asintió con satisfacción. Ahora, el fuego del cielo estaba listo para reunirse con su público. Después de eso, pronunció un discurso, cortó el listón y tomó una fotografía con Anna, Tilly y todos los trabajadores que habían participado en el diseño y la fabricación del avión, así como el nuevo avión, que ahora estaba numerado 001 y aparcamos detrás de ellos. Ahora, mírame. 1, 2, 3. Soraya convocó el pincel mágico y registró este momento histórico. Capítulo 1279, Conspiración. Su Excelencia, Frosttown está justo al frente, informó un caballero. Marvane Parker levantó el telescopio y observó la ciudad. Esta ciudad estaba situada en la frontera suroeste del reino de Everwinter y el reino de Volfert, rodeado de montañas. Desde arriba se puede ver la vista de toda la ciudad. Debido a la ventaja geográfica, el señor aquí no construyó ningún castillo en la ciudad. Había muchas ciudades como esta en la frontera de los dos reinos. Marvane no lo habría pagado en el pasado, pero ahora, la ciudad tenía un lugar especial en su corazón. ¿Ha vuelto el explorador? Sí. Solo pagó a los habitantes de la ciudad varios miembros de la realeza de plata por la información, dijo el caballero triunfante. Hay una unidad de soldados de Greycastle aquí, no, muchos de ellos, solo entre 40 y 50 personas, y aparecen de vez en cuando. ¿Por qué no están estacionados aquí? El camino más allá de la frontera es traicionero, y se rumorea que los lobos salvajes a menudo salen por esa zona. Los refugiados no pueden cruzar la frontera sin guardias. Marvane supo de inmediato lo que debía hacer. La niebla roja no se extendió a lo largo de la frontera. De hecho, el área cubierta en la niebla roja tenía la forma de un semicírculo que seguía expandiéndose. En la actualidad, la niebla roja, originada en el reino de Everwinter, viajó más allá de la ciudad real del reino de Volfert. Por lo tanto, Marvane estaba más cómodo para llevar a cabo una batalla en su propio país que tener una expedición
Frosttown estaba en la frontera del reino de Volfeart. Como no era muy accesible para el público, los refugiados rara vez entrarían al reino de Volfeart desde allí, en comparación con las principales ciudades con instalaciones de transporte avanzadas. Frosttown era tan insignificante como un mosquito. Esto era exactamente lo que Marvaine quería. Esto significaba que los hombres de Greycastle no notarían su movimiento, y la información proporcionada por el explorador también confirmó su teoría. Tal como lo había dicho el viejo erudito, los demonios lidiarían con esos hombres difíciles de Greycastle. Lo que necesitaba hacer era apuñalarlos por la espalda, cualquiera que sea el resultado de la batalla. Una vez que la gente supiera sobre su papel en esta batalla, lo temerían. Por supuesto, el viejo erudito había desarrollado planes más sofisticados para derrotar a los hombres de Greycastle. Si sus planes eran exitosos, él creía que los hombres de Greycastle eventualmente reducirían su movimiento, y entonces el Lord del Cielo confiaría aún más en él. Regresemos. Es hora de convocar una reunión y discutir la operación. En mediodía, Marvaine había regresado a la ciudad más cercana y patrulló triunfalmente en la mansión del anterior señor. Esta mansión solía pertenecer a un varón desconocido que solía gobernar esta área, pero había huido a la llegada de los demonios y la niebla roja, por lo que Marvaine tomó su residencia como una cuestión de rutina, aunque Frosttown aún no estaba bajo su jurisdicción, ya que Marvaine solo tenía autoridad sobre las 4 ciudades en la región norte. Creía que la familia Parker continuaría expandiendo su territorio. Pronto, todos los nobles se reunieron aquí y esperaron a que Marvaine rompiera el silencio. El duque examinó a cada uno de ellos y memorizó sus rostros y expresiones. Había 45 personas en la sala, la mayoría de los cuales eran caballeros, aunque algunos eran varones. La persona con el rango más alto en esta sala era el señor anterior del puerto más septentrional, el vizconde Narnos. Estos nobles perdieron sus tierras y sometieron a los hombres de Greycastle. Inmediatamente le prometieron lealtad después de que les prometieron que recibirían recompensas. El número de soldados en este ejército había superado los 300, incluidos todos los guardias, escuderos y secuaces. Con tanta gente y un plan cuidadosamente planeado, Marvaine creía que esta sería una oportunidad perfecta para derrotar a los soldados de Greycastle. Más importante aún, fue su primera vez usando las armas de los enemigos. La razón por la que los hombres de Greycastle habían aplastado a los nobles en el reino de Everwinter era que usaban armas mucho más rápidas y mucho más poderosas que la nieve en polvo. Sin el apoyo de Skylord, nadie habría estado dispuesto a luchar contra los hombres de Greycastle, incluso si el número de soldados se duplicara. Me pregunto si te has preparado para la próxima batalla, preguntó Marvaine después de aclararse la garganta. Creo que todos han aprendido a usar las armas de fuego, ¿verdad? Solo necesitamos cargar el arma, apuntar y apretar el gatillo. No, el vizconde Narnos dijo, indignado. Incluso los salvajes saben cómo usarlos. No veo ninguna razón por la que no podamos. Los cautivos no nos dijeron cómo usar las armas hasta que los torturamos. Se mostraron bastante reacios a divulgar la información. Estas armas realmente no son un gran problema. Así es. Las armas son realmente ingeniosas, pero son mucho más fáciles de usar que las espadas, replicó un caballero. También interrogué a los hombres de Greycastle. Se unieron al ejército hace 2 años, y solo tardaron un mes en aprender a usar las armas de fuego. Sin embargo, pasé 5 años aprendiendo a usar las espadas. Esas vidas bajas son absurdas, y es por eso que tardaron un mes. Solo necesitaría 3 días para dominarlo, dijo otra persona, y todos los demás se echaron a reír. Les haré saber que no será nada sin armas de fuego. Confían en las brujas para producir armas de fuego. Creo que el rey de Greycastle golpeó a la iglesia simplemente porque la iglesia estaba demasiado ocupada tratando con el reino de Everwinter y el reino de Volfeart en ese momento. Marvaine se dio cuenta repentinamente de que esos nobles enfurecidos eran utilizables. Habían estado guardando rencor contra los hombres de Greycastle durante mucho tiempo, aunque solo había formado este nuevo ejército hace una semana y casi no conocía a nadie. Al menos, estaban actuando en concierto por un propósito común, y todos estaban ansiosos por buscar venganza. Pero el número de los pernos con el nombre de Vala es limitado, por lo que cada uno de nosotros solo tiene unos pocos, dijo el caballero mientras extendía las manos. Espero que todos puedan ser fáciles con ellos y disparar a corta distancia.
Marvane le lanzó al caballero una mirada de aprobación. Su nombre es Fiule, un local de la región occidental. Marvane sabía que era muy inteligente, y parecía que Fiule ya había captado la clave de la victoria. Marvane estaba pensando en reclutarlo más tarde para su propio uso. No te preocupes, dijo Marvane con confianza. Los hombres de Greycastle tampoco tienen muchas balas. La parte noroeste del reino de Volfeart es montañosa, lo que restringe su movilidad. Además, nos permitirán acercarnos a ellos. Su objetivo es sacar a los refugiados de aquí, no este It. Todos se burlaron. Eso fue correcto. Dado que los hombres de Greycastle vinieron aquí por personas, definitivamente, no abandonarían a los corderos que voluntariamente se les acercaron. Sin embargo, no sabían que los lobos también podían esconderse entre esos corderos inocentes. Un cazador solo tardó un segundo en convertirse en una presa. Cuando los hombres de Greycastle descubrieron el peligro, ya habría sido demasiado tarde. Luego, podrían disfrazarse de soldados de Greycastle y saquear las ciudades en su camino de regreso. En ese caso, la gente dejaría de creer a los hombres de Greycastle, y esta campaña de inmigración fracasaría. Les he dicho a los hombres de Greycastle que iremos con ellos. Creo que pronto tendremos noticias de ellos. Luchemos esta batalla, y todos los recursos y alimentos obtenidos de esta batalla serán tuyos, Marvane proclamó mientras se levantaba. Esta es una gran oportunidad para vengarse y ganar tierras y riquezas. Tiene mis palabras. Es hora de que los soldados de Greycastle paguen por lo que han hecho, todos. Capítulo 1280, Disfraz. Cuando Fizbol ascendió a la cima de la montaña, su vista se expandió de repente. Las flores anaranjadas cubrieron el campo con una alfombra y formaron un claro contraste con el camino que serpenteaba a través de la montaña. El viento agitaba las flores y refrescaba a los agotados viajeros. Contra el mar de flores se alzaba una pequeña ciudad, que era el destino de su viaje, Frost Town. Fue su sexta vez escalando montañas. Aunque Fizbol era el líder del escuadrón de ametralladoras, también era un soldado del primer ejército. Después de recibir la instrucción de acelerar el proceso de evacuación, como muchos soldados, Fizbol vino a rescatar a los refugiados. Hasta ahora no se había encontrado con ningún demonio en esta ruta, posiblemente porque la niebla roja no había llegado hasta aquí o porque los demonios realmente no querían perder el tiempo con esos refugiados. De todos modos, cuantas más personas trajera a Neverwinter, mejor. Había casi 1000 personas siguiéndolo. De acuerdo con las prácticas comunes, el ejército primero armaría sus tiendas fuera de la ciudad y se pondría en contacto con los refugiados antes de enviarlos a Neverwinter en grupo. El primer ejército había advertido a los residentes durante su primera visita que no viajaran al sur solo, ya que el viaje podría ser peligroso. Pidieron a los residentes que esperen a que el ejército de Greycastle los recupere. Sin embargo, no todos escucharían. De hecho, Fizbol se había encontrado con muchos refugiados desesperados que se habían quedado sin comida en su camino. Para aquellos que fueron menos afortunados, simplemente murieron en la montaña por su cuenta. Pero esta vez, Fizbol descubrió que las cosas eran un poco diferentes. Desde la montaña, él, sorprendentemente, vio a muchas personas en Frost Town. ¿Se cayó alguna ciudad importante? El escuadrón Anson silbó. Tantos refugiados en tan solo unos 10 días. Estaremos muy ocupados en los próximos días. Fizbol también se sintió emocionado. Solo alrededor de 1000 personas se fueron a Neverwinter. En los últimos 1 o 2 meses, parecía que el número de refugiados esta vez superaría al del viaje anterior. Aunque Fizbol no entendía por qué estos refugiados eligieron venir a este pequeño pueblo por él, vaya en lugar de otras ciudades más accesibles, aún tenía la obligación de enviarlos a lugares más seguros. En este pensamiento, el ejército aceleró. Ir cuesta abajo era aparentemente mucho más rápido que ir cuesta arriba. Aproximadamente media hora después, la unidad llegó al campamento en Frost Town. Muchos refugiados los habían notado, y pronto se dirigieron a la calle y corrieron hacia el ejército. Bueno, están en tanta prisa, bromeó alguien. ¿No les dijimos que esperaran en la ciudad? Tal vez se quedaron sin comida y quieren un poco de nosotros. La mayoría de los soldados tenían la misma opinión. Si hay una catástrofe en una ciudad vecina, entonces tiene sentido que estas personas no tengan comida, comentó Fizbol y tomó la decisión rápidamente. Pero es difícil para nosotros contarlos y mantener el orden. Tenemos que detener a estas personas.
necesito 10 soldados para que me ayuden a organizar las cajas. Los demás deben mantenerlos en orden. Fishball sabía que habría graves consecuencias si no lograban detener a los refugiados. Si todos se lanzaran hacia adelante al mismo tiempo, esos refugiados no serían diferentes a los bandidos. La mayoría de las veces, había una línea muy delgada entre refugiados y bandidos. Sí, señor. Los soldados pronto fueron dispersados. Todos agarraron sus armas. A medida que los refugiados se acercaban lentamente, podían verlos más claramente. Fishball levantó el amplificador y subió el volumen al máximo. Este es el equipo de rescate del primer ejército de Greycastle. Mantenga la calma y deténgase de inmediato para esperar más instrucciones. Tenemos suficiente comida y medicina, pero tendrá que cooperar. Nuevamente, deténgase donde está, de lo contrario, tomaremos medidas difíciles. Algunas personas dudaron pero pronto volvieron a correr, como si algo las empujara por detrás. Fishball frunció el ceño. Luego le pidió a su miembro del equipo que disparara al aire como advertencia. Justo entonces, Anson silbó. ¿Qué pasa? Fishball preguntó. Líder, se ven un poco extraños, dijo Anson mientras miraba por el telescopio. ¿Has visto a algún refugiado llevarse un rollo de tela antes? ¿Un rollo de tela? Bola de Pescado se hizo eco en el desconcierto. Tomó el telescopio de Anson y vio que a unos 300 metros, estos refugiados corrían hacia ellos. Él podía decir aproximadamente lo que llevaban y llevaban. Como Anson había dicho, la mayoría de ellos llevaba un rollo de tela en la espalda o en la cintura. Fue realmente muy extraño. Los refugiados normalmente llevaban todas sus pertenencias con ellos, y el primer ejército usualmente les pedía que abandonaran el equipaje pesado y llevaran artículos livianos que no causaran inconvenientes en el viaje, como los oíels de oro. En general, el ejército no interferiría con los asuntos personales de los refugiados. Durante los últimos 2 meses, Fishball había visto varios artículos personales extraños, pero era la primera vez que veía rollos de tela. Cuanto más los miraba, más extraños aparecían. Todos estos refugiados estaban en harapos, pero sorprendentemente, todos llevaban zapatos. Sus ropas no estaban viejas ni gastadas en absoluto. En cambio, a Fishball le pareció que la ropa se había puesto vieja hace poco. Ahora, los dos partidos estaban a solo 200 metros el uno del otro. Explosión. Su miembro del equipo volvió a emitir la advertencia. La multitud se dispersó de inmediato, y al momento siguiente, Fishball se congeló en el suelo. El disparo asustó a algunos refugiados en el frente, quienes desenrollaron la tela y revelaron el rifle que el primer ejército usualmente usaba debajo. Pronto, todos ellos revelaron sus armas debajo de su tela. Llevaban todo tipo de armas, incluyendo espadas y tridentes. Fishball se dio cuenta repentinamente de que esto era una trampa. «Retírate al campamento». Fishball gritó a los miembros de su equipo. «Correr». Apenas terminó, los refugiados disfrazados comenzaron a disparar. Las balas silbaban más allá de la bola de pescado y exhalaban polvos y tierra. Los otros 9 soldados del primer ejército finalmente se dieron cuenta de lo que había sucedido y se apresuraron al campamento mientras bajaban la cabeza. La unidad había acampado varias veces. Aunque no había trincheras ni caseríos, habían construido fortalezas. Estas fortalezas construidas con arena y piedras fueron diseñadas para combatir a los demonios, pero ahora tenían que confiar en ellas para evitar el ataque de los refugiados. Para cuando Fishball llegó a las fortalezas, todos los miembros de su equipo se habían agachado. Ahora eran completamente superados en número, ya que había más de 40 enemigos, mientras que solo tenían 9 personas. El corazón de Fishball saltó a su garganta cuando pensó en la posibilidad de que todos ellos fueran muertos a tiros sin estar preparados en el campo de batalla. Agarró el brazo de Anson y dijo, «Ve a ver cómo está todo el mundo, ahora». Anson se fue inmediatamente, y Fishball levantó el arma y apuntó a los refugiados. No eran verdaderos refugiados sino nobles que se habían sometido a los demonios. Solo los demonios pudieron obtener tantas armas del primer ejército. ¡Maldición! Fishball svore en voz baja. Nunca había esperado que su propia clase se disfrazara de refugiados y pusiera una trampa tan desagradable. ¿No sabían a quién estaban ayudando? En pocos minutos, Anson regresó, que era más rápido de lo que Fishball había pensado. Anson informó, todos están bien, excepto un soldado. Tiene heridas leves, pero aún puede pelear. Fishball se puso rígido por un segundo. ¿Solo una persona? Recordó que los refugiados habían
disparado bastante ferozmente. Sí, confirmó Anson, pareciendo enormemente aliviado. Tenemos mucha suerte. Ahora, todos han regresado a sus posiciones. Lucharemos hasta el final.